Ya, Buenas noches, buenas noches, licenciada, buenas noches, Buenas compañeros. noches, compañeros. Noches. buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, Licen. Buenas noches con todos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas Buenas noches noches, con todos. licenciada. Buenas noches, compañeros. Muy buenas noches, bienvenidos. Bueno, una vez más, darles la bienvenida a esta segunda clase de lengua y literatura de la unidad 3, que tiene como objetivo principal, pues, que ustedes conozcan acerca del género lírico, sí, que es la forma más antigua de la poesía en el campo que se convertirá en su primer modo de expresión, o sea, en el que se convertiría en el primer modo de expresión, ¿sí? Y que su nacimiento se remonta a la antigua Grecia, lugar donde aparecen los primeros poetas que usan el lenguaje lírico. ¿Con qué fin? Con el fin de expresar sus sentimientos, sensaciones, emociones y ideas, que es un género que es bastante subjetivo porque expresa sentimientos, sensaciones, emociones, ideas de una persona en sí, ¿sí? Entonces, con eso, pues nosotros ya habíamos visto en la clase anterior lo que tiene que ver con... ¿Alguien recuerda qué es lo que vimos en la clase anterior? Primero, ¿recuerda? Del imperialismo. ¿Ya? ¿Qué más vimos la clase anterior? Vimos acerca del debate, ¿no es cierto? Vimos de la escritura manual y la mecánica, el nacimiento de la imprenta y todo eso, ¿no es cierto? Vimos otra temática que es igual importante para el proceso de aprendizaje pues, que ustedes eh, que están en este momento realizándose, ¿sí? Y en función de eso, pues del día de hoy nos corresponde ver lo que tiene que ver con la lectura y la escritura. ¿Cuál es el primer tema que tenemos allí como lectura y escritura? ¿Alguien me puede indicar? En su guía de contenidos usted tiene allí la temática y todo lo que corresponde. Sí, nosotros tenemos para el día de hoy el tema de reseña, ¿no es cierto? ¿Qué es una reseña? Es el tema de Buenas noches, licenciada. Buenas noches, compañeros. buenas noches, Lidia. Licenciada, buenas noches, compañeros, buenas noches. Buenas noches, Mario, ¿cómo le va? Bueno, les decía, nosotros tenemos en nuestra guía de contenido, en la sección ya de lectura y escritura, lo que tiene que ver con reseña, con la reseña. ¿Alguien tiene una idea de qué es una reseña? ¿Alguien? Es un, o licenciada, es un texto narrativo que describe obras literales cinematográficas. Ya son narraciones, ¿no es cierto? Que resumen y describen destacadas obras, se puede decir. Entonces, en Podría sí, ser una historia también, dice. ya es como una historia, ¿no es cierto? También la reseña puede ser solamente de tipo informativo y descriptivo o de tipo más crítico, pero siempre se propone orientar e influir ante sus lectores, ¿no es cierto? Porque es o ante una opinión pública, ¿sí? Entonces, vamos a ver, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy con esta temática que tiene que ver con la reseña. En sí, ya lo dijeron por allí, es un texto, ¿sí? Igual bueno, igual que el género lírico, tal vez es un texto que resume y describe los aspectos más destacados de una obra artística. Esa es una reseña. Reseña es como que ese fragmento, ¿sí?
una parte de un texto, ¿sí? Literaria, teatral, cinematográfica, etcétera, o de diversos tipos de eventos, un acto, una ceremonia, etcétera, desde un punto de vista personal y crítico. Eso es una reseña, es un resumen que describe estos aspectos desde un punto personal y crítico. Entonces, cuando yo hago una reseña, no sé si ustedes recuerdan que antes en los trabajos de investigación, en los colegios enviaban a hacer una reseña para su tesis o algo así que se hacía, era como una técnica de investigación o algo así. Entonces allí se solicitaba una reseña, que era como que esa parte introductoria, ese punto de vista personal y crítico sobre una temática. Entonces la reseña puede ser solamente de tipo informativo y descriptivo o de tipo más crítico, pero siempre se propone orientar e influir en la opinión pública, ¿no es cierto? Yo quiero que eso lo conozca mucha gente, que lo lea, que lo analice y que sepan su criterio, ¿sí? Es un artículo periodístico firmado, es decir, bajo la responsabilidad de quien le escribe. Yo, por ejemplo, Mario Arboleda realiza una reseña, él al final va a poner su nombre y apellido porque es él quien está realizando esa reseña, ¿sí? Entonces va a tener como que esa firma de quien hace, firma de responsabilidad de quien hace esa reseña. Sí, usualmente se publican en periódicos o revistas, ya sea impresos o virtuales. Entonces, estos se publican. ¿En dónde se publican? En las revistas o periódicos. Ya en las revistas o periódicos, ¿no es cierto? Y pueden ser impresos o virtual, que ahora mucho se utiliza más la tecnología, entonces como que sería más virtual, ¿no es cierto? Porque todo el mundo tiene un teléfono, ¿no es cierto? Y estamos que en TikTok, ya ni vemos ni las noticias, vemos todo por TikTok, creo. Noticias, allí sale todo. Usted quiere saber algo en TikTok, allí está todo. Entonces, asimismo, usualmente nos dice que estas reseñas se publican en periódicos o revistas, ya sean impresos o virtuales. Entonces, por eso les decía yo que actualmente, pues más virtuales. Entonces, hay reseñas sobre obra artística, y se dan elementos para que el potencial lector, ¿cuál sería ese potencial lector? El público. Ya, pero cuando hablamos de potencial, ¿qué quiere decir? ¿Qué se les viene a su cabecita cuando digo de potencial lector? Una persona que siempre, o de muchas personas que les gusta leer. Ya, sí, ¿no es cierto? Dentro de un segmento de personas, de un segmento geográfico, puede que haya un cierto número de personas que les guste, que les guste este tipo de información. Entonces, allí yo tengo mis potenciales lectores, que de pronto son los que puedan leer esa información, puedan revisar esa información, que permita entender mejor y profundizar su percepción al leer un libro, ver una película, presenciar una obra teatral o de dancística, escuchar un concierto, oír una exposición de pintura. Por eso, una reseña puede despertar el interés del público o por lo contrario desanimar. ¿Por qué nos dice que puede despertar el interés del público o por lo contrario desanimar? Porque a algunas personas no les gusta. Ya, porque quizá a algunas personas no les guste. Lucía, ¿qué nos puede decir usted? ¿Por qué piensa que de pronto esa reseña de una obra artística pueda despertar el interés del público o por lo contrario desanimar? A ver, me puede llamar la atención si es, por ejemplo, en mi criterio, si veo algo relacionado con el amor. O sea, si da una reseña o una crítica en una revista que hay consejos y saben hablar sobre el amor, por ejemplo. Ahí sí me elevo y comienzo a leer. En cambio, lo que no me gusta sería, lo que no me llamaría la atención es cuando sale de tecnología, porque no me llevo con ella, entonces como que no le pongo mucho asunto y paso yo, licenciada.
Ya, bueno, entonces sería cuando algo no me llama mucho la atención, dice Elena, pero, ¿cómo era? Lucía. Lucía, perdón, le confundo mucho con alguna otra estudiante, Elena. Bueno, Tranquila, entonces, yo también soy Elena. ya entonces Lucía, Elena, ya listo, no hay problema si le digo Elena entonces. Entonces sí, si digamos que yo voy a tener esta reseña sobre alguna obra artística, pero esta obra artística de pronto no tuvo la acogida o esa, como que ese interés de todas las personas, entonces cuando se hace una reseña histórica es como que ese resumen, ¿no es cierto? Que va a permitir, sí, entender y profundizar sobre ese tema, pero si de pronto esa obra artística, teatral, no estuvo como que eh, muy buena, si se puede utilizar el término, entonces, o si yo ya estoy leyendo la reseña, de pronto ya me desanimo porque pensé que era algo más interesante y pues ya no lo vi tan interesante y ya me puedo desanimar. O también puede despertar el interés porque de pronto es algo que, como dijo Lucía, de pronto me llama mucho la atención, entonces yo puedo continuar con la lectura y puedo continuar realizando o profundizando sobre ese tema que me interesa. ¿Sí? Y para continuar, nosotros hablamos también en esta guía de contenidos sobre la estructura de la reseña. ¿Alguien me puede dar viendo si sí se está grabando la clase? Sí, licenciada, sí se está Está grabando. grabando. Ya, gracias. La estructura de la reseña. La reseña también tiene una estructura, no es que vamos a elaborarla y yo empiezo hablando así como se me ocurra, no. Tiene una introducción, tiene un resumen expositivo, tiene un comentario crítico, tiene conclusiones, ¿sí? Entonces, todo esto también lo vemos en una estructura de la reseña. En la introducción, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí se va a proporcionar los datos que identifican la obra, ¿sí? Según el tipo de esta, por ejemplo, el título y tipo de la obra, el autor, intérprete o director de la editorial, sello discográfico, compañía productora, el año de la producción, antecedentes, obras anteriores, elementos que han influido en el autor, etcétera. Entonces, en la introducción vamos a ver toda esta parte, ¿sí? El título de la obra, todo lo que tiene que ver con el autor también, con la editorial, con todo esto, ¿sí? En toda la parte de la introducción. Mientras que en el resumen expositivo, ¿sí? Del contenido de la obra, por ejemplo, si se trata de un libro o una película, se hace una síntesis del argumento. ¿Cuál sería ese argumento? ¿Qué entendemos por argumento cuando yo digo, no sé, refuto algún tema con argumentos, con La ideas? introducción, ¿Vale? podría ser la introducción del Ya, contenido. ya, a ver. Decíamos, un resumen expositivo del contenido de la obra, por ejemplo, si se trata de un libro o una película, se hace una síntesis del argumento, ¿sí? De la parte de esa obra teatral. Y si es de un disco, se describen el álbum en conjunto y luego cada tema en particular a los más relevantes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener que hacer la síntesis del argumento de esa parte del fragmento del texto, ¿sí? De esa parte importante y el comentario crítico que debe estar debidamente argumentado con mención de los elementos que se basa el autor de la reseña para emitir la crítica, ¿sí? En la parte de arriba hablamos de un argumento, ¿sí? Y en la parte del comentario crítico dice que tiene que estar debidamente argumentado, que tiene que ver con otro significado del argumento y argumentado. Cuando yo hablo de argumentado, es que yo tengo esas ideas claras, que yo tengo mi posición clarísima, que yo conozco de ese tema y que voy a dar mi crítica, ¿sí? Este elemento puede ir intercalado con el resumen expositivo o constituir un
acápite aparte, ¿sí? Como que un capítulo aparte, unas conclusiones que puede incluir una recomendación o una calificación en escalas numéricas, que sería como que del 1 al 10, no sé, una puntuación, una calificación o número de estrellas, que si decimos, han escuchado ustedes el hotel 5 estrellas, ¿no? ¿Cuántas estrellitas le dan a esa reseña, ¿sí? Entonces, más o menos en esta onda va lo que tiene que ver. Ahora, ustedes tenían también en una de las actividades que tienen que realizar, que todavía no porque yo hoy revisé y 3 personas habían enviado la actividad, pero tienen que elaborar una red o telaraña para analizar un texto narrativo, ¿sí? Un tipo de organizador gráfico que sirve para relacionar categorías y subcategorías y que puede ser aplicado para analizar cuentos o novelas. Entonces, ustedes aquí tienen un organizador gráfico, pero en tipo telaraña. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? ¿Alguien me puede indicar si tuvo alguna dificultad con esta actividad? Licenciada, la verdad yo no le entendía, por eso no he hecho este PDF, porque no le entendía a qué se refería. Ya, entonces, una red o telaraña es ese tipo de organizador gráfico, ¿sí? Que sirve para relacionar. Vamos a ir viendo, o sea, vamos a ir viendo qué es, qué no es. Vamos a ir viendo la- tal y como está aquí. Y por eso se llama telaraña, porque es como, si le ven, tiene abiertitas las patitas para todas partes. Entonces, eso es una telaraña. Yo, bueno, nunca digo nombres, pero sí pongo como ejemplo para que no se repita el error. Y es que no me pueden hacer un organizador gráfico cuando empiezan con un título, digamos, la caperucita roja en el centro y de ahí hacia abajo me van poniendo todo, porque ese es otro tipo de organizador gráfico, ya no es una telaraña, porque la telaraña es esta que tiene como ramificaciones que ustedes pueden ir allí poniendo todo lo que crean interesante, ¿sí? Y para elaborarlo siempre se va a ubicar el concepto o idea principal en el centro, así como ustedes ven allí la caperucita roja, ¿sí? Entonces, en el centro de la telaraña se escribe el concepto o la idea principal. Colocan hacia afuera los detalles, así como están viendo allí ustedes. Y para esto se definen algunas categorías como ambiente, como personajes, como época, como trama. Y esta última se puede dividir en inicio, nudo y desenlace, que es lo que tienen allí, una trama, inicio, nudo, desenlace. Es una reseña, en una reseña se pueden añadir las categorías de datos adicionales, que son lo que vimos al inicio en la introducción, como autor, como todo esto. Sí, dígame. Licenciada, una consulta. Usted ahorita nos está hablando sobre la red o tela de araña que tenemos que hacer en la formativa, en el PDF. Así es. Usted dice que la idea principal va en el centro, en este caso Caperucita Roja. Entonces, en el deber, la idea principal sería el género lírico, que es el que vamos a hablar, ¿o estoy mal? Exactamente, porque esto es solo un ejemplo, pero ustedes allí Gracias. tienen que hacer con el género lírico y allí vamos a ir poniendo todo lo que tiene que ver con el género lírico, que también ya lo vamos a ir viendo qué es. Entonces, ¿qué es el género lírico? ¿Cuáles son las características, los géneros? Eh, Allí teníamos poemas mayores, poemas menores, la estructura, todo eso tienen que hacer allí elementos del género lírico y con eso creo que terminamos con lo que tiene que ver con género lírico. Entonces, en esa telaraña, por eso es una telaraña también, porque hay varios aspectos importantes que se deben desglosar dentro de esta temática que es el género lírico, ¿sí? Sí les queda claro ya con esa explicación, ¿verdad? Licenciada, yo tengo una pregunta. Ahí dice, en los poemas menores, ¿es solamente el título o el concepto también de los poemas? Mm, Recuerden que en un organizador gráfico lo ideal es poner
ideas principales, no poner tanto texto porque luego esta telaraña va a quedar hecho un chapuz ahí, no se va a poder ver bonito. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tomar en cuenta para elaborarlo? Como decíamos, primero que se ubica el concepto o idea principal, que en el caso de la actividad de ustedes sería el género lírico, ¿sí? Ya después, hacia los lados, vamos a poner todos los detalles, que son lo que les decía yo, la estructura, los, es- todo lo que tiene que ver con el género lírico. Y para esto se definen algunas categorías, ahí está. Y la última puede dividirse tal vez en la estructura, en el caso de ustedes también, porque esta es una reseña y se puede añadir las categorías de datos adicionales también, como autor, otros detalles, bueno, pero en este ejemplo. Pero ustedes tienen que ver con lo que tiene que ver con género lírico, que lo vamos a ver ahorita. Sí, el género lírico tiene como que su definición, que es, ¿sí? Debe su nombre a que en la antigua Grecia las composiciones líricas se cantaban con el acompañamiento ¿de qué instrumento? Una lira. La lira. De una lira, ¿no es cierto? Que era un instrumento musical como de cuerdas, parece una guitarra media diferente, ¿no? Como como una, ¿cómo se llaman estas herraduras? Más o menos así como una forma, y con cuerdas, ¿no es cierto? Entonces así era y por eso el nombre de género lírico, ¿sí? Por, por esa situación. Aquí ustedes tienen un ejemplo, miren más o menos cómo quedaría, pero no sería así, pero más o menos la distribución de telaraña, ¿sí? De su organizador gráfico telaraña, más o menos así quedaría. Pero ¿dónde tendría que ir la telaraña? ¿Dónde tendría que ir género lírico? Por acasito, ¿no es cierto? En el centro. En el centro. Ya. Ay, perdón, ya me fui por otro lado, pero bueno, no importa. En lo que tiene que ver con el género lírico, están características, clasificación, subgéneros, que están poemas mayores, poemas menores, están los elementos formales, está la estructura. Todo esto eh, ustedes lo tienen en su guía de contenido, ¿sí? Y con eso nosotros vamos a elaborar. Y las preguntas, pues, no se olviden, las preguntas van a responder netamente lo que se solicita, ¿no? Hay veces decimos tal vez menos es más. Entre mm, más precisos seamos con las respuestas, mucho mejor, porque hay veces que me ponen, yo qué sé, el género lírico es de esto y esto, pudiendo ponerme, digamos que yo le estoy preguntando qué es el género lírico y decirme directamente qué es el género lírico, no necesariamente poner todo desde el inicio, el género lírico es tal y tal cosa. Entonces, allí sí, bastante directos en las respuestas para que no tengamos inconvenientes también con aquello. Listo, aquí ya tengo más o menos la estructura que yo les decía, cómo más o menos ustedes tienen que hacer su tela, su organizador gráfico, telaraña, pero es un modelo que no es una telaraña, es diferente, pero más o menos la estructura. Entonces aquí tenemos que su intención es comunicativa, ¿sí? Porque expresa sentimientos, emociones, estados de ánimos y visiones personales. Son subjetivas, ¿no es cierto? Un género lírico es bastante subjetivo y despierta sentimientos en quien lee el texto también, ¿sí? Entonces, como que nos sentimos identificados con este género lírico. ¿Cuáles son sus características? Que se escriben en forma de versos, son cortos, que se agrupan en estrofas, que emplean en su composición recursos como la rima, ¿no es cierto? No sé, ya vienen las fiestas de Quito, las coplas, y la musicalidad de las palabras, o sea, cómo también transmite, ¿no es cierto? Cómo es la expresión de las palabras también. Esa es parte de las características. Ahora, los mensajes que comunica son, que expresan mensajes en los que el tema principal son los sentimientos, ¿sí? La belleza y las sensaciones que experimenta el autor frente a un suceso determinado. Algunos ejemplos son los poemas, los sonetos, las canciones y las coplas, ¿no es cierto?
¿Alguien de ustedes sabe una copla tal vez que nos pueda compartir para que el ejemplo sea más claro en cuanto al género lírico? Allí sí le voy a poner directo a la tarea 10. Una copla, así, un quiteño. Don Mario, usted, tal vez una copla. Se perdió Don Mario. No se me ocurre ahorita, Lice, pero ya recuerdo y le pido la palabra. Listo, listo, está bien. Entonces vamos a esperarle a don Mario. Continuamos hasta que don Mario recuerde una de esas coplas con las que enamoró a su esposa, seguramente. A ver, luego tenemos en la categoría del género lírico, bueno, también el tema, los subgéneros, ¿sí? Los que se desglosan del género lírico. Se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en poemas mayores y poemas menores, que es lo que yo les decía allí también. En los poemas mayores está el himno. ¿Qué es un himno? Podemos hacer como que un pequeño, o sea, aquí ya está resumido, pero un resumen del resumen. Podríamos hacer para que no pongamos todo esto, ¿sí? El himno es una canción religiosa, patriótica, muy exaltada, expresa alegría y celebración. Así tenemos el himno nacional, el himno a Quito, el himno, ah, o sea, varios himnos, ¿no es cierto? Que es y puede ser también himnos de iglesias católicas, de iglesias cristianas. Entonces allí también tenemos este tema de del himno, ¿sí? Y tenemos la oda, también en los poemas mayores, que esto es una elogia, un tema u objeto, son alabanzas o cualidades que poseen personas u objetos. La oda, ¿sí? La elegía es de carácter melancólico y consiste en lamentar algo, ¿sí? Generalmente la muerte de un ser amado, la elegía. Ese también es un género lírico, ¿sí? La egloga, de temas amorosos ambientados en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción, todo el mundo ha escuchado la canción y no las canciones de ahora, porque esas ya no son de género lírico, ¿no? Ya esas canciones diferentes. Poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento, dio origen al soneto. ¿Sí? Entonces, ¿les parece a ustedes que las canciones de ahora son poemas admirativos que expresan una emoción? No, licenciada, son completamente una basura estos temas de hoy en día para mí. Su criterio. Para mí, Lucía, Ana Lucía, es mi criterio personal así. Listo. No, Liz, soy Elena Lucía, no Ana. Ay, Elena Lucía, perdón. Elena Lucía, ya se me va a quedar. Elena Lucía. La sátira, que es un poema mordaz, es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Entonces, la sátira también es uno de los géneros líricos que también se escucha bastante, ¿no es cierto? La canción, el himno y los demás en menor proporción, pero también. Estos en cuanto a poemas mayores y en cuanto a poemas menores está el madrigal, que está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama, que es un poema ingenioso y satírico, que se diferencia de la sátira por su brevedad. Y la letrilla, que es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado, que es como un estribillo, sí se han visto como ese bis que ponen como el coro ya dentro de una canción. El epitalamio, que es escrito en honor a una boda, ¿sí? Mario Arboleda, dígame, ¿ya se acordó de Mario? Le escuchamos, Mario. Ya, licenciado. A ver, Mario. Cantando a mi linda negrita, me voy por las calles quiteñas, dejando en tu pecho, guambrita, canciones de amor y de penas. Ya, bravo, démosle un aplauso.
Muy bonito. Esas son las coplas, ¿no es cierto? Que también tenemos acá y que ya estamos cerca de las fiestas de Quito y que se da mucho también, ¿no es cierto? Este es un género lírico que todavía Tal está vez le bien. puedo tal vez si le puedo decirle otro. A ver, la escuchamos. Bello Quito, Quito de mi corazón. A ti me dirijo con amor. A ti me dirijo por tener a la más bella del cielo, de toda la creación. Ya, muy bien. Muchas gracias, don Mario. Ese ha sido el plus de la clase de hoy. Le agradezco mucho porque ese es en sí el género lírico, ¿sí? Ese es el género lírico que todavía lo tenemos, que no se ha perdido del todo porque se rescatan ciertas costumbres y tradiciones también, y ese en sí es el género lírico. Entonces, en la estructura, nosotros también, bueno, dentro de lo que tiene que ver con el género lírico, también se habla de una estructura, ¿sí? Y la poesía tiene una, Lucía Jaramillo. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. Entonces, el poema es el conjunto de estrofas que conforman la unidad textual. Ustedes sí han leído un poema, ¿no es cierto? Y la estrofa es el conjunto de estos versos que tienen rima, ¿no es cierto? Que son la estrofa que tiene más o menos 4 líneas y el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, ¿sí? Es un conjunto, perdón. Y la métrica, ¿han escuchado ustedes de ese término, la métrica, cuando hablamos de un verso? ¿Han escuchado? Esa es una de las preguntas que ustedes deben responder también para la actividad. ¿Qué es la métrica? Entonces, la métrica nos dice que es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Hasta allí yo creo que la respuesta ya está clara, porque dice, recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales, con que ustedes me pongan hasta el verso está bien. Y la rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. A ver, alguien quiere ya que no sea don Mario, una rima. Listen, yo encontré una copla. A ver, a ver, Dice, Lucía. mi memoria no olvida, mas si puedo perdonar. Cada vez que recuerdo, mis ojos se ponen a llorar. Muy bonita copla también. Una rima, allí estamos viendo las rimas también, que es cuando, eh, más o menos cuando que a partir de la última vocal tónica hay la repetición de los mismos sonidos. ¿Se han visto? Vuélvalo a decir, mi estimada Lucía. Mi memoria no olvida, mas si puedo perdonar. Cada vez que recuerdo, mis ojos se ponen a llorar. Entonces, si ven allí el perdonar y llorar, entonces allí está la repetición de los sonidos, ¿cierto? Entonces, el ritmo es la distribución proporcional y armónica de acento, el ritmo, sí, eso que le ponen así como que esa distribución proporcional y armónica del acento que se le pone, ¿sí? Listo, hasta aquí. Y luego vamos a ver lo que son los elementos del género lírico. Sí, allí tenemos los elementos que son el hablante lírico, ¿sí? Tenemos lo que es el objeto lírico y tenemos la actitud lírica. Esos son los 3 elementos del género lírico. El hablante lírico dice que es el ser que transmite sus emociones, sentimientos y sensaciones, ¿sí? Es un ser ficticio, ¿no? Que pone en evidencia su mundo interior a través del poema. El objeto lírico es la situación, la persona o el objeto que provoca esos sentimientos. Y la actitud lírica se refiere a la forma de cómo el hablante lírico muestra la realidad y expresa sus sentimientos. Porque se dan cuenta que hasta para nosotros poder expresar ese género lírico tenemos que tener ese encanto y esa expresión y esos sentimientos y esa forma, ¿no es cierto?, bonita de decirlo. Entonces, yo les había preparado un video, ya estamos quedándonos sin tiempo. em, Vamos a ver si es que lo avanzamos a ver. Y si no, bueno, hasta donde avancemos a verle el videíto. Y si no, pues yo también agradezco mucho. Si ya se desconecta, pues ya
hasta aquí nos quedamos con la clase. Yo creo que les he explicado lo que ustedes necesitan saber para la realización de las actividades. Les voy a poner play para que podamos observar el video. Hoy desarrollaremos el concepto de género lírico, su clasificación, sus elementos y los elementos formales de la poesía. Tengamos presente la clasificación de la literatura en 5 géneros literarios. Se llama género lírico porque en la antigua Grecia este tipo de composiciones se cantaban acompañándose con un instrumento llamado lira. Es escrito habitualmente en verso y se expresa mediante la poesía. En el género lírico predomina la expresión de las emociones o sentimientos respecto a una persona u objeto. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto. Son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico. Se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para hacer